Mi hija tiene 2 años y unos meses. No me pregunten cuántos porque eso significa que tengo que calcular. Pero tiene 2 años y unos meses. Está ya como una adulta. De hecho, parece una viejita chiquita. Formula frases completas, algunas bastante graciosas, otras bastante sorprendentes y profundas. Y a veces mi esposa y yo nos miramos y decimos, parece una adulta en miniatura. Y aunque estamos convencidos, hermanos, que dentro del panorama, del amplio espectro de lo normal, lo que está haciendo mi hija es propia de su edad, también hay algo que nos recuerda una verdad espiritual en cuanto a la formación de ella, al crecimiento de ella. Y es que al hablar y al actuar, Sofía muestra un corazón que naturalmente quiere ir en contra de la ley. Que los padres sabrán. ¿Haz esto? No, no quiero. ¿No? ¿Es hora de dormir? No, no quiero. Es decir, al hablar y al actuar, al ser un poquito más independiente, muestra un corazón que naturalmente va a ir en contra de la ley. Ahora, no falta decirles esto o enseñarles esto, pero no es necesario enseñarle a mi hija a decir no o a que ella establezca su voluntad. Eso viene en el paquete. Mientras va creciendo, ella va a aprender a decir no. Y obviamente a establecer su voluntad. Y ahí comprendemos, hermanos, algo que todos compartimos. Un corazón que naturalmente se resiste a ser gobernado. Todos compartimos ese corazón. Desde niños sentimos una inclinación a hacer lo que queremos, incluso cuando sabemos que no está bien. Queremos hacer eso. Tenemos ese corazón, nacemos con ese corazón. Y esa es la esencia del problema del ser humano. No es que no conozcamos la ley, sino que no tenemos un corazón para obedecer la ley. Ese es el problema. Y por eso el Señor, a través del profeta Ezequiel, dio esta promesa hace muchísimos años. Dice Ezequiel 36:26. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Esa es la promesa a nosotros por medio de nuestro Señor Jesús. Así que Dios no prometió darnos una ley distinta, sino un corazón diferente. Porque el verdadero problema no está en la ley, sino en el corazón. Es lo que está tratando de decir Ezequiel 36. Y de hecho Mateo 5:17, que es el texto que vamos a estar viendo, dice, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Así que no hay otra ley, es la misma ley, pero el corazón tiene que ser distinto. Y lo que está declarando Jesús es algo asombroso, porque Él no vino a cambiar los mandamientos, vino a cambiar al hombre, no vino a suavizar la ley, vino a escribirla en el corazón transformado. Y eso nos lleva a una verdad. Solo un corazón transformado puede vivir bajo la ley de Cristo. Solo alguien que ha sido tomado y ha tenido la obra de Cristo en su vida puede vivir bajo la ley de Cristo, que es la misma ley del Antiguo Testamento. Dicho esto, leamos el texto que nos corresponde estudiar esta mañana. Mateo 5, versículo 17. Dice, no piensen que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino a cumplir. Porque de cierto les digo que mientras exista el cielo y la tierra no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los demás, será considerado muy pequeño en el reino de los cielos, pero cualquiera que los practique y los enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Ahora, algo que vamos a notar en medida que vamos a avanzar en el Sermón del Monte es que todos los puntos tienen un orden intencional y premeditado. Yo les había comentado que la idea del escritor de los evangelios no era dar simplemente una historia de lo que Jesús había dicho, sino había tomado
algo importante de Jesús y lo había plasmado en lo que hoy conocemos como el Sermón del Monte. Así que tiene un orden intencional y premeditado en todo lo que tenemos. Por ejemplo, si nosotros nos dirigimos en el mismo capítulo, del versículo 3 al 12, que ya lo habíamos estudiado, Jesús nos da las características de aquel que es ciudadano del reino. Y antes de eso nos explica que Jesús empieza a llamar a sus discípulos y empieza a hablar del reino de Dios. Así que antes de que me sigan, Jesús empieza a dar las características de aquel que va a ser ciudadano del reino de Dios. Les había contado esto como forma de ilustración, pero si usted consigue un trabajo, lo primero que le va a decir su jefe, va a decir: estos son tus obligaciones, esto es lo que yo quiero que hagas. Y esto es lo que está haciendo Jesús. Del versículo 13 al 16, Jesús nos muestra la responsabilidad que nosotros tenemos como ciudadanos del reino, siendo sal y siendo luz, una luz que no se puede ocultar y una sal que no se puede quitar el sabor. Todo esto en un mundo que nos va a rechazar. Esas son las obligaciones y responsabilidades de aquel que va a decir: sí, yo te sigo. Ahora, en el versículo 17, Jesús introduce una nueva sección donde aborda la relación entre su enseñanza y la ley de los profetas. Si alguien es un poquito bueno leyendo, va a notar que hay un cambio drástico en lo que Jesús está diciendo. Porque tenemos las bienaventuranzas y después tenemos las responsabilidades. Pero hace un cambio en cuanto a la ley y los profetas. Si nosotros escribiéramos el Sermón del Monte, posiblemente para hacerlo más fácil, hubiéramos puesto el versículo 17 al 20 al principio, como una advertencia de: miren, lo que voy a decir después va conforme a la ley. Yo no me voy a inventar nada más. Y después las bienaventuranzas. Pero, como nosotros no somos los escritores y además quien lo dijo esto es Jesús, debemos entender que esto es perfecto en todo sentido. Entonces, este punto es crucial porque si la enseñanza de Jesús no tiene relación con la doctrina del Antiguo Testamento, entonces nosotros nos vamos a enfrentar a dos problemas bastante serios. El primero, Jesús estaría introduciendo una nueva doctrina distinta o contraria a la que Dios ya reveló en el Antiguo Testamento. Y ese es un problema. Porque ¿qué hacemos entonces con el Antiguo Testamento? ¿Lo desechamos? ¿Lo dejamos como un libro, no sé, histórico? ¿Qué hacemos con eso si Jesús nos da una nueva doctrina? Y si la doctrina del Antiguo Testamento queda anulada, ¿qué valor tendría entonces todas las escrituras que hablan del Mesías? Entonces, si Jesús hubiera venido a abolir la ley, a enseñar una nueva doctrina, ¿qué hay de la doctrina que habla de sí mismo? Quedaría también abolida. Así que tenemos graves problemas si nosotros decimos que en Jesús tenemos una nueva ley. Y por eso Jesús declara desde el inicio: no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. Pero si no vino a abolir la ley, entonces ¿a qué vino? Y Jesús en su desarrollo del sermón va a corregir algunos errores, pero no va a corregir la ley. La ley en sí misma es perfecta. El problema está por otro lado. El problema está en la interpretación de la ley. Y esto me llama mucho la atención, hermanos, porque si nosotros tenemos temas en nuestra mente, si creemos que entendemos temas como el divorcio, como el odio, como otros asuntos que Jesús ya lo va a tener en cuenta después, si nosotros creemos tener una idea clara sobre ese asunto, la simple aclaración de Jesús nos lleva a meditar en algo. La simple palabra, las primeras palabras de Jesús en cuanto al versículo 17 nos lleva a meditar en algo. Nosotros tenemos la ley, pero ¿qué tan entendidos somos en esa ley? Tenemos las instrucciones, pero ¿qué tan entendidos somos en aplicar esas instrucciones? Entonces, si alguien tiene una idea sobre el divorcio, sobre el matrimonio, sobre el odio,
sobre algunos asuntos espirituales como la oración, el ayuno, y dice, esto es así. Jesús dice, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Y esa idea ya te debe llevar a analizar si realmente tú entiendes lo que Jesús está tratando de decir. Y entiendes el tema del cual tú dices saber mucho. Ahora bien, detengámonos en una palabra que no nos va a gustar mucho. Ley. La palabra ley, la sola mención del término ley puede despertar cierta incomodidad o resistencia. De hecho, mis hermanos, no es lo mismo que te digan esto es lo que tienes que hacer a que te digan esto es lo que dice la ley. No es lo mismo. Sí, son las mismas implicaciones, pero si alguien te dice, mira, esto es lo que tienes que hacer para que te vaya bien en la vida, a que te diga esto es lo que dice la ley, solamente la palabra ley ya despierta cierta incomodidad o resistencia en cada uno de nosotros. De hecho, la palabra ley tiene en sí mismo un tono autoritativo que no siempre nos agrada. De hecho, cuando la ley nos beneficia, la aplaudimos, pero cuando la ley nos corrige o nos limita, la sentimos como una cadena, como una especie de prisión de ¿por qué me están obligando a hacer esto? Y esa postura no está alejada mucho de nosotros porque todos tenemos el problema en cuanto a la ley. Nacemos con un corazón que no quiere ir a favor de la ley, sino en contra de la ley. A menos de que esa ley nos favorezca, entonces la aplaudimos, si no, la vemos como una cadena. Entonces, recordando lo que dijo Jesús en los versículos anteriores, diciendo que somos sal y luz, esas imágenes tienen sentido mientras contengan la identidad. Es decir, la luz es luz porque alumbra, es decir, su identidad es ser luz. La sal tiene sentido, y de hecho su nombre es sal, por su identidad. Así que cuando la sal pierde su sabor o la luz se esconde, dejan de cumplir su propósito. Y esto nos lleva a entender algo profundo, y es que el llamado del reino de Dios no es solo un estilo de vida, sino también una identidad que produce obediencia. Si usted se dio cuenta, si nosotros somos sal, lo que tiene que hacer la sal es salar. Entonces no solo es identidad, sino que también es obediencia. Si somos luz y la luz alumbra, entonces nosotros tenemos que no solo ser identidad en cuanto a la luz, sino también tenemos que obedecer. ¿Qué hace la luz? Alumbra. Entonces, el reino de Dios, el llamado al reino de Dios, no es un estilo de vida, sino una identidad que produce obediencia. Ese es el sentido. La sal y la luz representan la obediencia visible de quienes han sido transformados por Dios. Y por eso, ahora Jesús pasa de lo que un discípulo es y un discípulo hace a cómo nosotros debemos entender la palabra de Dios y vivir conforme a ella. Porque ya tenemos una identidad clara en cuanto a las bienaventuranzas, ya tenemos lo que tenemos que hacer en el mundo. Cuando dice somos sal y luz, bueno, ahora tenemos que saber cómo vivir en este mundo teniendo una identidad y esa identidad que produce obediencia. Bueno, ¿a qué obedecemos entonces? Solo para tenerlo presente, la enseñanza de Jesús fue completamente contraria a los discípulos, a los judíos que esperaban escuchar otra idea del Mesías. En lugar de hablarles de libertad política, Jesús les habló de mansedumbre y humildad. En lugar de prometerles paz inmediata, Jesús les dijo que los verdaderos bienaventurados serían los perseguidos por causa de él. Entonces es una idea contraria a lo que ellos estaban esperando. Y temo decirles esto, es algo que ya les había comentado, pero lo que nosotros tenemos en todo el Sermón del Monte son cosas que no podemos alcanzar. No podemos alcanzar. De hecho, las bienaventuranzas se han puesto como una especie de lista y, ok, soy humilde y me gusta la paz y esta partecita me falta, esta partecita me falta. Lo hemos puesto como una lista, pero no es lo que está tratando de decir
Jesús. Así que debemos imaginar el impacto que esto causó en los oyentes, en los primeros oyentes, y también hay un impacto en aquellos que han tenido una vaga idea de lo que Jesús estaba tratando de decir en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte tuvo que provocar muchas preguntas, mucha confusión, porque no era lo que ellos estaban esperando escuchar. Y yo espero que en medida que avance el sermón, usted también diga, esto no es lo que estaba esperando escuchar, pero esto es lo que dice la ley. Entonces, probablemente una de las preguntas que llenaban sus pensamientos era, ¿acaso las enseñanzas de Jesús contradice la ley y los profetas? Porque a mí no me enseñaron de esa manera. Pero Jesús está como torciendo las cosas y esto pues a mí no me lo enseñaron. Pero inmediatamente encontramos la postura de Jesús y más que dar una respuesta a esa duda, Jesús está a punto de establecer dos principios fundamentales en cuanto a la vida de sus discípulos. Recuerden, Jesús, capítulo 4, hace el llamado, capítulo 5 les advierte las implicaciones del llamado. Entonces, estos son los dos principios en cuanto al discípulo. ¿Quiere seguir a Cristo? Estas son las implicaciones. Primero, toda la enseñanza de Jesús no invalida la ley original de Dios, sino que está en completo acuerdo con ella. Y el segundo principio es que la enseñanza de Jesús no invalida la ley original de Dios, pero sí está en completo desacuerdo con la ley de los maestros religiosos. Lo repito, aunque va a ser los puntos de mi sermón. El primer principio es toda la enseñanza de Jesús no invalida la ley original de Dios, es decir, todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento Jesús lo va a enfatizar, lo va a poner en su lugar en su enseñanza. Y el segundo principio es que la enseñanza de Jesús no invalida la ley original de Dios, pero sí está en completo desacuerdo con la interpretación que se le ha dado. Para ponerlo en términos más personales y prácticos, la enseñanza de Jesús es la misma que Dios reveló en el Antiguo Testamento, no ha cambiado, sino que Él la va a dar el verdadero sentido de esa ley. Sin embargo, Jesús está en completo desacuerdo con las interpretaciones humanas que desvían el propósito original de esa ley. Y este es el mismo peligro que puede presentarse hoy con nosotros, porque nosotros podemos conocer la palabra, pero interpretar o aplicarla de manera equivocada. Conocemos los textos bíblicos, podemos hacerlo de memoria si queremos, pero podemos estar interpretando o aplicándola de manera equivocada. Y antes de adentrarnos en el texto, quisiera que nosotros notemos algo importante que está presente en las palabras de Jesús. Primero, Él dice, yo no he venido a abolir la ley. Y eso nos muestra que Él conocía lo que había en el corazón de quienes lo escuchaban. Es decir, ¿por qué dice esto? Porque Él escuchó el corazón de los demás. Y ellos pensaban, esta instrucción es diferente a lo que me habían dado. Y Jesús les dice, no piensen que yo he venido a abolir la ley. La otra cosa que está implícita aquí es que entre líneas Jesús coloca la ley en el lugar que le corresponde. Porque existe la posibilidad de que alguien piense que la ley dada por Dios en el Antiguo Testamento ya no tenga validez. Así que si hay alguien que dice, pues la ley del Antiguo Testamento ya no tiene validez hoy en día, porque ya tenemos una nueva ley en Jesús, bueno, Jesús les aclara directamente, miren, yo no he venido a darles otra ley, más bien les vengo a poner la ley en su lugar correcto. ¿Cuál ley? La del Antiguo Testamento. No hay otra ley. Así que si alguien dice, pues el Antiguo Testamento, qué aburrido, esa ley ya no se aplica a nosotros, Jesús dice, sí se aplica a ti. Así que yo he venido a ponerla en su lugar. Y esto me deja una gran verdad, porque si la ley de Dios no puede ser abolida ni anulada, el problema nunca ha estado en la ley. El problema ha estado en quienes interpretan la ley. Dicho esto, voy a separar el sermón en dos grandes puntos que serán los dos grandes principios que Jesús está tratando de darnos esta mañana.
Mi primer punto es, toda la enseñanza de Jesús no invalida la ley original de Dios, sino que está en completo acuerdo con ella. Versículo 17. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplirla. Porque en verdad les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ninguna letra, la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Toda la enseñanza, dice Jesús, toda su enseñanza no invalida la ley original de Dios, sino que está en completo acuerdo con ella. Y este principio nos lleva a una simple reflexión. Si tú no estás en desacuerdo con tu propia ley, no estarás en acuerdo con la ley de Dios. Si tú no estás en desacuerdo con lo que tú piensas de la ley, entonces no estarás de acuerdo con lo que dice la ley. Si tú estás de acuerdo con la ley de Dios, entonces tú estarás en desacuerdo con tu propia ley o la ley de los demás. Eso dice, o estás de acuerdo conmigo o estás en desacuerdo conmigo. Si estás de acuerdo conmigo, dice Jesús, entonces vas a estar de desacuerdo contigo mismo. Pero si no estás en desacuerdo contigo mismo, entonces no podrás entender mi ley. Parece trabalenguas, eso es lo que está tratando de decir Jesús. Esto quiere decir que si nosotros anunciamos las verdades de Dios, también debemos mostrar los errores del mundo. Ciertamente nos encanta decir los errores de los demás, pero mostrarle la mansedumbre, la misericordia, en medio de todo eso ya es un poquito más complicado. Por otro lado, alguien pues puede mostrarle solamente mansedumbre y misericordia, pero no mostrarle el error. Por ejemplo, nosotros no podemos decir que alguien es salvo si no tiene frutos. Es decir, si tú no tienes frutos, no eres salvo. Esa es parte de la ley. Así que si alguien le dice, no, es que yo acepté a Jesús en alguna campaña evangelística, pero no tienes frutos, entonces no puedes ser salvo. Otro ejemplo, no podemos decir que la salvación es por gracia y no por obras, y vivir fuera de la gracia haciendo obras. No podemos decir que la palabra de Dios, la Biblia, es nuestra única autoridad y tomar las verdades y razonamientos humanos como otra verdad. No podemos estar de acuerdo con aquellos que viven bajo su propia verdad, mientras nosotros decimos que solo hay una verdad. Y tampoco podemos decir que amamos a alguien y no decirle con mansedumbre, con misericordia, con amor, que está en un error. No podemos hacer eso. O estamos de acuerdo con la ley de Dios o no estamos de acuerdo con la ley de Dios. Estar de acuerdo con la ley de Dios es estar en desacuerdo con cualquier otra ley. Para entenderlo, volvamos a leer versículo 17. No piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Y esto me lleva a una pregunta. ¿Cuánto tiempo tú dedicas para leer el Antiguo Testamento? ¿Cuánto tiempo te dedicas? Esta pregunta es importante porque Jesús no está hablando aquí de las enseñanzas del apóstol Pablo, que si bien están en la misma sintonía que Jesús, en la misma sintonía del Antiguo Testamento, pero Jesús no está hablando de las enseñanzas de Pablo del Nuevo Testamento. Cuando Jesús dice, yo no he venido a abolir la ley, está hablando del Antiguo Testamento.
Entonces, ¿cuánto tiempo pasas tú leyendo el Antiguo Testamento? Jesús está hablando de Moisés, está hablando de los profetas que ya habían hablado mucho antes que él. Y habían hablado de él. Entonces, ¿cuánto tiempo pasas leyendo el Antiguo Testamento? Si Jesús habla de la ley, nosotros debemos preguntarnos ¿cuánto sabemos de la ley? Porque la pregunta natural aquí es, si Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, ¿de qué ley está hablando? Y eso nos lleva a preguntarnos cuánto tiempo nosotros invertimos en leer la ley. Moisés, los profetas y el Antiguo Testamento. ¿Cuánto tiempo invertimos en eso? Ciertamente los que suelen no complicarse mucho se van al Nuevo Testamento y claro, ahí lo tienen más fácil. Pero Jesús está hablando del Antiguo Testamento, así que ¿cuánto tiempo pasas leyendo el Antiguo Testamento? Fíjense bien, mis hermanos, que si para Jesús el Antiguo Testamento era algo que debía cumplirse, entonces para nosotros debe ser algo profundamente importante que debería leerse y entenderse. No podemos valorar el Nuevo Testamento y al mismo tiempo descuidar y desvalorar el Antiguo Testamento, porque si Jesús vino a cumplir la ley, entonces nosotros tenemos que leer esa ley para entender de qué vino a cumplir. Porque si ambos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en sí mismo es el plan de Dios, cada testamento tiene un propósito. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuánto tiempo pasas meditando en el Antiguo Testamento? Ya no en la Biblia, porque se dice cuánto tiempo pasas leyendo la Biblia, sino cuánto tiempo pasas leyendo el Antiguo Testamento. Algo que siempre me llama la atención es cómo muchas veces las personas consideran o se consideran expertas en algunos temas espirituales de la vida, no porque hayan estudiado o leído o meditado, sino porque en alguna vez tuvieron una experiencia o escucharon una opinión. Por ejemplo, muchos hablan de crianza y piensan que son expertos en crianza. Porque han tenido una experiencia en la crianza, ¿sí? Han sido padres, han tenido sus hijos, no sé, han tenido 10 hijos, son expertos en la crianza, ¿no? Pero no saben lo que dice la ley de Dios en cuanto a la crianza. Es decir, piensan que son expertos en la crianza, pero no saben lo que dice la ley de Dios en cuanto a la crianza. Damos opiniones sobre el matrimonio, sobre el divorcio, sin haber entendido lo que la ley enseña sobre esos temas. Y nos volvemos expertos sobre el tema porque en algún momento nosotros tuvimos una experiencia en cuanto al matrimonio. Es decir, ya estamos casados, entonces soy experto en el matrimonio. Pero no sé nada de lo que dice la ley de Dios acerca del matrimonio. Alguien se divorció y dijo, yo soy experto en divorcios, ¿no? 5, 6, 7 divorcios, soy experto en divorcios. Pero no sabe nada de lo que dice la ley acerca del divorcio. Entonces nos volvemos expertos en un tema que no conocemos. Entonces si Jesús vino a cumplir la ley, entonces nosotros debemos preguntarnos seriamente, ¿qué ley vino a cumplir Jesús? Notemos que Jesús une al mismo tiempo y distingue al mismo tiempo estos dos temas del Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Y esto tiene una intención clara porque cuando nosotros hablamos de la ley, se refiere a las regulaciones dadas por Dios a través de Moisés, que pueden resumirse en 3 categorías: la ley moral, ley ceremonial y ley civil. Entonces, si alguien dice, no, yo soy experto en matrimonio, en crianza, en el tema de hijos, pero no sabes nada de la ley moral, ni la ley ceremonial, ni la ley civil, entonces no sabes nada de nada. Y Jesús dice directamente, yo no he venido a abolir esa ley, vine a cumplir esa ley. Y en cuanto a los profetas, cuando Jesús menciona a los profetas, se refiere a todo lo que Dios habló por medio de los profetas. Y dentro de los profetas y sus palabras hay advertencias, hay los llamados al arrepentimiento, hay las promesas del futuro cumplimiento de su plan, que es Jesús. Y Jesús dice,
Yo no he venido a abolir la ley, he venido a cumplirla. En otras palabras, Jesús está diciendo, si tú crees que seguirme te libra de la ley, de las advertencias de los profetas, entonces estás completamente equivocado. Porque yo no he venido a darte otra ley, he venido a darte la misma ley. Entonces, si tú dices, no, yo sigo a Jesús, pero no me someto a la ley, entonces Jesús dice, tú tienes un problema. Tú tienes un grave problema, porque el ministerio de Jesús es cumplir la ley. Cristo no vino a cancelar la ley anterior, sino vino a llevarla a plenitud. Y Él es la continuidad, es el cumplimiento, es la meta final de todo lo que la ley y los profetas anunciaron. Así que si tú no estás de acuerdo con lo que dice la ley, tampoco estás de acuerdo con lo que dice Jesús. Si bien en el Nuevo Testamento lo dice más dulce que en el Antiguo. En el Antiguo, pues si un niño se portaba mal con los padres, le sacaban afuera y le apedreaban. Y ciertamente en el Nuevo Testamento ya hay cosas más bonitas, pero Jesús dice, vine a cumplir esa ley. Y esto me lleva al segundo principio. La enseñanza de Jesús no invalida la ley original de Dios, pero sí está en completo desacuerdo con la interpretación distorsionada. Quiero que se imagine esta escena. Usted es un apasionado lector, le encanta leer libros. Usted tiene en su casa un montón de libros, le encanta leer. Todo libro que encuentra, se lo lee. Un día llega a sus manos un libro completamente inesperado, pero le cautiva desde la primera página. Entonces te sumerges en las palabras, en lo que está diciendo, y te deleitas en cada frase, en cada palabra, y empiezas a compartir tu entusiasmo sobre el libro con otros. Empiezas a dar charlas, empiezas a hacer resúmenes, empiezas a explicar con detalle todo lo que tú crees que has entendido del libro. Es un libro maravilloso y tú estás apasionado de ese libro y empiezas a compartir con otros sobre ese libro. Un día, mientras das una de tus famosas charlas, entre el público se levanta un hombre, ha escuchado atentamente lo que tú estás diciendo. Cuando terminas y todos te felicitan y te dicen, ¡oh, qué gran experiencia, qué gran motivación, qué gran charla me has dado de este libro! Él se acerca, te mira a los ojos y te dice con calma, yo soy el autor y todo lo que dijiste es completamente equivocado. Ahora, imagínate que no se trata de cualquier libro, sino se trata de la Biblia. Y que el autor se levanta para corregirte y no es otro que el mismo Dios. Ahora, no hace falta que sea toda la Biblia. Solamente falta que sea un tema de la Escritura. Y el autor se presenta delante de ti y te dice, muy bonito, la gente te ha aplaudido y te dice, ¡ay, qué gran experiencia! Y tú compartes con tus amigas la experiencia del matrimonio y de la crianza. Y el autor te dice, muy bonito lo que has compartido y la gente llora delante de ti. Sin embargo, todo lo que has dicho sobre mi palabra está completamente equivocado. ¿Por qué quiero que pienses en esto? Porque no importa cuánto te aplaudan los hombres, ni cuántos elogios recibas de tu enseñanza, la única opinión que realmente importa es del autor. Así que si el autor no está de acuerdo con lo que tú estás diciendo, tú tienes un gran problema. Si tú no conoces lo que realmente estaba tratando de decir el autor, tú tienes un gran problema. Y eso fue exactamente lo que ocurrió aquel día en que Jesús predicó el Sermón del Monte. Él, el mismo autor de la ley, estaba de pie frente al pueblo que había escuchado durante años una interpretación completamente errónea de su palabra, y ahora el mismo autor se levanta para restaurar el verdadero sentido de la ley y mostrar que la verdadera justicia no se encuentra en apariencias externas como lo que tenían los fariseos, sino en un corazón renovado por Dios. El mismo autor se levanta y dice, esto es lo que significa la ley. Versículo 18, porque en verdad les digo que hasta que pase el cielo y la tierra,
No se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Mis hermanos, este versículo encierra aspectos profundos. Hay algunos aspectos técnicos, teológicos, incluso lingüísticos que Jesús está planteando aquí. Pero lo que está tratando de decir Jesús es un principio fundamental en cuanto a cómo nosotros debemos entender la Escritura. Hermanos, toda la Escritura, dice Jesús, toda la Escritura es importante. Toda la Escritura. Nada en la palabra de Dios es insignificante. Ni siquiera la letra más pequeña o un trozo de un texto de la Escritura tiene un no propósito. Todo es importante porque todo procede de la boca de Dios. Toda letra, toda coma, toda tilde de la Escritura es importante. Todo. Ahora bien, aunque esta afirmación suena muy hermosa y solemne, y yo estoy de acuerdo que muchos dicen sí, amén, y puede parecer fácil repetirla, el verdadero desafío no está en decir tal afirmación, sino en vivir como si realmente nosotros entendiéramos lo que está pasando. Ese es el desafío, vivir entendiendo lo que realmente significa esto, de que toda la Escritura es importante. Toda. No hay ninguna palabra, no hay ninguna sección de una palabra, no hay una tilde, no hay una coma que no sea importante. Porque si la Escritura, toda la Escritura, no es importante para nosotros, eso revela algo muy profundo, que no estamos verdaderamente interesados en aquel que dio la Escritura. Otra vez, estamos interesados en Jesús, pero no en su ley. En toda su historia, que vino a morir por nosotros, pero en su ley, en el Antiguo Testamento, y lo que va a decir después los apóstoles, en eso no estamos de acuerdo. Pero en Jesús, en eso estamos de acuerdo. Pero Jesús dice, si no estás de acuerdo conmigo y la ley, entonces no estás de acuerdo con todo lo que estoy diciendo y lo que van a decir mis apóstoles. Y ahí radica el problema espiritual serio, hermanos, porque cuando la palabra de Dios no ocupa el lugar que debería tener en la vida de quien profesa amar a Dios, porque dice, no, yo amo a Cristo, yo amo a Dios, pero no leo su ley, no medito en su ley, no estoy de acuerdo con su ley. Entonces, terminamos anulando algunos de sus mandamientos, a veces por ignorancia, pero otras veces de manera consciente, como esta partecita de aquí, me habla directamente a mí, de la forma que yo vivo, entiendo, hablo, entonces esta partecita no me gusta de la ley. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con esta partecita de la ley, pero sí estoy de acuerdo con el amor infinito de Dios hacia mí. Pero no hay una separación. O amas toda la Escritura y toda la ley, o no amas nada. Y cuando dices amar a Cristo, seguir a Cristo, porque ese es el sentido, recuerden que ese es el sentido del texto, porque Jesús empieza haciendo un llamado, después te dice cómo tiene que comportarse aquel que ha sido llamado, y después te está diciendo cómo tiene que vivir conforme a la ley aquel que ha sido llamado. Entonces, si aquel que dice que es cristiano y no vive bajo la ley, y dice yo tengo un problema con el tema de la ley, entonces tú no amas a Cristo. Tú no tienes un corazón transformado. Tú amas ciertas partes de la ley. Y justamente eso es lo que Jesús está tratando de advertir. Versículo 19. Cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos, y la palabra ahí es cualquiera, sea pastor, sea anciano, sea lo que sea, cualquiera que anule uno de estos mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Todos los mandamientos. Todos los mandamientos, aún de ellos los más pequeños, así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. La Escritura tiene un carácter y un propósito, hermanos, y la Biblia es verdadera, permanente y eterna. Tú puedes estar en completo desacuerdo con eso, pero ese es el verdadero carácter de la Escritura. Pero no solamente es importante entender esto, sino que debemos obedecerla y enseñarla. Porque ¿qué es lo que se espera de un creyente? Se espera que el creyente tome toda la Escritura
y la haga algo vital para su vida. Eso es lo que se espera. ¿Qué se espera de un creyente? Que medite en ella día y noche. Y hay quienes que no tienen ni siquiera una Biblia personal. No tienen. Eso se espera de un creyente, que medites día y noche. Y hay quienes que dicen, pues no tengo tiempo porque tengo que salir a trabajar. Se espera que un creyente medite en la Escritura día y noche. ¿Qué se espera de un creyente? Que busque comprender la Escritura con humildad. Eso se espera. También se espera que la obedezca con amor. Se espera que además de entenderla, enseñe fielmente a los demás. Que no digan, no, yo tengo una experiencia en cuanto al odio y estas emociones, tengo una experiencia en cuanto al matrimonio, divorcio, tengo experiencias, no, yo sé, tengo experiencias en cuanto a la crianza. Aquí te está diciendo que lo que se espera de un creyente es que no solo entiendas la ley, sino que también la enseñes. Y la enseñes fielmente. ¿Y qué se espera de un creyente? Que no solo diga seguir a Jesús, sino que obedezca a Jesús. Si realmente tú amas a Cristo, amarás su palabra. Y cuando estamos hablando de palabra, estamos hablando de toda la ley. Obedecerás la ley, guardarás la ley y enseñarás la ley. Eso se espera de un creyente. Dice Juan 15, versículo 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les dará. Y esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, así prueben que son mis discípulos. Otra vez parte de la ley, el discípulo tiene frutos. Versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo les he amado, permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. Eso es lo que dice la ley. Si dicen amarme, si dicen seguirme, si dicen que son cristianos, guarden mis mandamientos. Porque si no guardan mis mandamientos, entonces no me aman. Están fuera de mi amor. Y eso tiene implicaciones tan fuertes, hermanos. Permítame conectar todo. Si todo el Antiguo Testamento habla de Cristo y ahora Cristo está delante de nosotros, entonces lo natural para quienes quieren seguir a Cristo es amar todo lo que procede de Él. ¿Qué procede de Él? La Escritura. Si la Escritura es cristocéntrica, entonces nosotros amamos la Escritura. Si amamos a Cristo, amamos la Escritura, que es cristocéntrica. Y más allá del aspecto teológico de esta afirmación, hay algo práctico y vital para nosotros. Es que si toda la Escritura me lleva a Cristo, entonces yo voy a la Escritura para encontrarme con Cristo. Eso es. Si toda la Escritura me lleva a Cristo, yo voy a la Escritura para encontrarme con Cristo. Y eso implica leer el Antiguo Testamento, leer el Nuevo Testamento, porque toda la Escritura me lleva a Cristo. Entonces yo voy a la Escritura para encontrarme con Cristo. Si digo amar a Cristo y seguir a Cristo, entonces voy a saber más de Cristo, voy a querer saber más de Él. Y si toda la Escritura es cristocéntrica, entonces yo voy a la Escritura porque amo a mi Cristo. Si Cristo vino a cumplir la ley, entonces cada pasaje del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento debe entenderse y aplicarse con plenitud. Porque si mi Señor vino a cumplir la ley, primero debo entender qué ley y luego aplicarla en mí. Por eso, cuando leas un texto difícil o parezca que no puede aplicarse en ti, mira a la luz de Cristo. Él es la clave para entender toda la revelación. Si alguien dice, no, el Antiguo Testamento es difícil, mira a Cristo, porque toda la Escritura habla de Cristo. El Antiguo Testamento se interpreta a la luz del Nuevo Testamento y todo apunta a Cristo. Ahora bien, hay ciertas leyes, hermanos, en el Antiguo Testamento que ya no se aplican de manera literal en nosotros. Sin embargo, siguen siendo relevantes porque Jesús dijo, yo no he venido a darles otra ley, es la misma ley. Pero hay leyes que ya no se aplican directamente a nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos
de estas leyes en cuanto a la separación de otras naciones, incluso a la separación de la comida. Y tú dices, no, pero en el Nuevo Testamento Jesús le dijo a Pedro, come. No, pero Señor, es que es chancho y tanta cosa. No, come porque todo es bueno. Pero en el Antiguo Testamento dice, no comas esto. Tú dices, entonces esa ley del Antiguo Testamento, además que el chancho es rico, entonces eso ya no se aplica a mí. Pero no, si Jesús está diciendo que todo se aplica, entonces nosotros debemos verlo en la perspectiva de Cristo. Y es que esas leyes tan insignificantes que parece que no se aplican a nosotros, hablan de una separación del pueblo de Dios y del pueblo del mundo. Hay un sentido en esas leyes que hablan de sepárate, que tengas una vida distinta a los demás pueblos. Y si nosotros leemos los primeros 16 versículos del capítulo 5 de Mateo, vamos a notar el mismo énfasis. Tú eres distinto al mundo. Si bien las leyes del Antiguo Testamento que parecen que no se aplican a nosotros, Jesús las está tomando después. Mateo capítulo 5, tú eres distinto al mundo. ¿Qué corazón tienes? Las bienaventuranzas. Es distinto. Así que algunas leyes ya no están vigentes para nosotros en forma ceremonial o civil, pero su mensaje sigue siendo el mismo. Dios sigue llamándonos a vivir apartados del pecado, reflejando su carácter y su justicia. Entonces vemos en el Antiguo Testamento a Cristo y al verlo entendemos todo lo que está tratando de decir. Y esa ley se sigue aplicando en nosotros. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Es decir, toda esta ley, y Pablo estaba pensando en el Antiguo Testamento, no en lo que él estaba escribiendo. Dice, toda la ley del Antiguo Testamento es útil para que nosotros después tengamos una buena vida y estemos preparados para buenas obras. Toda esa ley del Antiguo Testamento que a veces parecen tan terribles, todas esas leyes son aplicables para nosotros y son buenas. Y por eso, mis hermanos, debemos tomar en serio cada palabra escrita en la Biblia, porque la palabra de Dios no fue dada para ser admirada y decir, ¡ay, qué bonito que suena aquí!, sino para ser obedecida. Qué fácil es pensar que conocemos la Escritura. Podemos citar versículos de memoria, debatir doctrinas o tener años de experiencia en las iglesias, pero si la palabra no tiene autoridad sobre nosotros, no sirve de nada. De hecho, les había dicho, nosotros somos una iglesia reformada, buscamos una doctrina reformada, pero de nada te sirve si tu corazón no es reformado. Si sigues viviendo de la misma manera, de nada te sirve decir, tengo una doctrina en mi iglesia que es reformada. Piensen en estas frases, hermanos. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10. ¿Es debatible esto? No, esto no es debatible. No, es que tengo tal cosa, me salió esto, tal compromiso. La ley dice, no dejemos de congregarnos. Esto es ley. Si no estás de acuerdo con esta ley, no estás de acuerdo con Cristo. Esto es ley. Otra frase, sed santos porque yo soy santo. No, pero es que yo tengo mi forma personal de mirar la vida, de actuar. No, aquí dice ser santos. Esto es ley. ¿Es debatible? ¿Haremos una consulta popular para ver si esto sirve o no? ¿Votaremos entonces? No, esto no es ley. Esto no es debatible, esto es ley. Dice Mateo 22, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No, es que cuando yo sienta amar a mi prójimo, el cual es mi vecino, el que me trata mal, mi compañero, el que me trata mal, mis maestros, mis jefes, cuando yo sienta amar a ellos, entonces lo haré. Aquí dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Esto es debatible? No es debatible porque esto es la ley. Dice Mateo 6, buscar primero el reino de Dios y su justicia. ¿Esto es debatible? No es debatible.
No, que primero mis hijos tengan un estudio, tengan un nivel académico alto. Y la ley de Dios, no, eso es secundario, eso es de los días domingos. Pero de lunes a sábado, ellos me tienen que cumplir. Ellos tienen que hacer esto. Aquí dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto es debatible, debatible para quienes no tienen la ley de Dios en su corazón. Esto no es debatible, hermanos, y solo estoy tomando algunos ejemplos. Pero toda la ley de Dios debe ser obedecida, no debatible. A nosotros nos encanta debatir y decir esto sí, esto no. Un día me siento bien, un día no me siento mal, tengo este compromiso. Esto no es debatible. La pregunta no es si lo sabemos, la pregunta es si obedecemos, porque estoy consciente de que todos saben sobre esos textos, o todos han escuchado sobre esos textos. Pero el problema no es que si lo sabes o lo has escuchado, el problema es que lo obedezcas. Porque al final, hermanos, el verdadero amor por Dios no se demuestra con palabras, sino con una vida sometida a la palabra. Y solo quienes viven bajo la autoridad de la Escritura pueden reflejar realmente la justicia del reino de Dios. Hermanos, la ley de Dios, todo lo que dice la Escritura, toda coma, letra, la más pequeña, no es debatible. O sea, esto no lo ponemos frente a la mesa y decimos, bueno, hoy día me siento mal, estoy cansado, ¿no? El día sábado trabajé, hoy día quiero tomarme un tiempito. Esto no es debatible. Esto es ley. El problema es que nuestro corazón tiene un problema con la ley. Dice Mateo 19, por si acaso alguien esté pensando, no, yo me la saco, ¿no? El Señor es pana, ¿no? Él es buena onda, Él es amor. Cualquiera, dice, cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Todos los que hemos visto. No dejes de congregarte, ser santo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, buscar primeramente el reino de Dios. Cualquiera que anule uno de estos mandamientos, aún de los más pequeños, a uno de los que dices, esto nos aplica o esto es más pequeñito, aún de los más pequeños, así lo enseñen, ¿no? Porque la idea también es que estas personas no solo debaten sobre la ley de Dios, sino que también lo enseñan. No, hijo, es que hay prioridades en esta vida. El trabajo es prioridad, nuestra comodidad es prioridad, tus estudios es prioridad. Y así lo enseñan, dice Jesús, será llamado muy pequeño el reino de los cielos, pero cualquiera que guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan que yo les dije que había personas que se creen expertos en enseñanza, en crianza, en matrimonio, en divorcio y un montón de temas? Bueno, aquí te dice pequeño. Porque si no aplicas la ley y la enseñas de manera fielmente, entonces tú eres un pequeño. La gente suele pensar que es grande en conocimiento o enseñanza. Yo tengo mucha experiencia, ¿no? Pero aquí te dice, eres un pequeño. Muy pequeño, ¿no? Mis hermanos, las palabras de Jesús apuntan a dos verdades. Primero, la escritura tiene un carácter y un propósito. ¿Cuál es ese carácter y propósito? La Biblia es verdadera, permanente y eterna. Y segundo, no solo es importante entender esto, sino que debemos obedecerla y enseñarla. Obedecerla y enseñarla. Y por si acaso, quiero volver a repetir esto, pero Jesús solamente en la primera palabra, en el versículo 19, ya nos dice todo lo que debemos que entender. Cualquiera que haga esto, cualquiera. Seas tú fariseo, seas tú maestro de la ley, pastor, evangelista, siervo del Señor, maestro, padre, madre, cualquiera que anule uno de mis mandamientos será llamado pequeño. ¿Qué se espera de un creyente? Se espera que tenga la escritura en el lugar correcto,
que no solo conozca, sino que también obedezca y enseñe fielmente lo que dice la Escritura. Pero también se espera que un creyente tenga una justicia mayor que los escribas y los fariseos. Y sé que esta parte puede sonar la parte más crítica, pero es la parte con más esperanza que nosotros tenemos. Versículo 20, porque les digo a ustedes que si su justicia no supera a lo de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Solo para que lo tengan en mente, este tema es que si tú no entras en el reino de los cielos, estás fuera del reino de los cielos. Es la lógica. Si tú no entras en el reino de los cielos, estás fuera del reino de los cielos. No es que puedes estar en la puertita y golpeando y en algún momento el Señor dice, dejémosle entrar, ¿no? Aquí es, si tú no entras en el reino de los cielos, estás fuera del reino de los cielos. Implicaciones teológicas grandes, hermanos, y profundas. Mis hermanos, esta declaración es dura porque Jesús no está hablando de un detalle menor. Él está hablando de entrar o quedarse afuera del reino de los cielos. Si no entras en el reino, estás fuera del reino. En el contexto de aquel tiempo, estas palabras sonaban casi imposible de aceptar. Porque humanamente hablando no había personas más rectas, más religiosas que los fariseos y los escribas. Ellos eran los más conocedores de la ley, los más disciplinados en su práctica, los más respetuosos en cuanto a su conducta. Así que cuando Jesús dice que la justicia de sus oyentes, de los que quieren seguirlo, debe superar a estas personas, esto parece que es algo inalcanzable porque están poniendo la vara muy, muy alta, entonces no podemos llegar a eso. Pero aquí está la buena noticia, porque este texto habla de una buena noticia. Jesús no está hablando de una justicia basada en obras, sino está hablando de una justicia de una vida transformada en Dios. No es una justicia que se gana, es una justicia que Dios otorga gratuitamente. No es una justicia externa que busca reconocimiento humano, sino una justicia interna que fluye del corazón regenerado por el Espíritu Santo. Es la justicia de alguien que ama la palabra, que obedece a Dios y vive bajo su autoridad. La justicia que nos permite entrar en el reino de Dios no es producto de nuestros esfuerzos, sino de la obra de Dios en nosotros. Esto es una buena noticia. Esa es la justicia que Cristo cumplió perfectamente y que Él atribuye a todo aquel que cree en su nombre. Los que tienen fe en Jesús son justificados justamente con Él. Lo dice Romanos 5.1 y también 2 Corintios 5.21. Los que tienen fe en Jesús son justificados juntamente con Él. Cristo cumplió toda justicia para que tú y yo pudiéramos ser justos delante del Padre. Y esa justicia divina no solo nos declara justos, sino que también produce en nosotros un deseo de vivir bajo la autoridad de la Escritura. Haciendo de la Escritura la única verdad para nosotros. La promesa de Ezequiel: les daré un corazón de carne. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es duro. Y por medio de quién tendremos un corazón de carne que nos ayudará a cumplir la ley de Dios, es Cristo. Por eso cuando Jesús dice, si su justicia no supera la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos, Él no está estableciendo una carga imposible, sino revelando la necesidad del Evangelio. Ustedes necesitan mi justicia. Eso está diciendo. No su justicia, la ha hecho por obras y tanta cosa. No, necesitan mi justicia. Él está diciendo en otras palabras, solo por medio de mí tú puedes entrar en el reino de los cielos. Y esto también es un llamado para quienes han tenido una visión equivocada de la Escritura y también de la fe. Porque puedes conocer mucho, puedes tener una buena conducta externa, pero si la palabra de Dios no es autoridad, no es tu única autoridad, si no hay un amor genuino por Cristo y su verdad,
tú necesitas una obra del Espíritu en tu corazón. Mis hermanos, cuando se trabaja con parejas o matrimonios, hay una preocupación en mí, porque mientras más va pasando el tiempo y más años tienes, la gente suele equivocarse en algo fundamental. Y es que suele pensar que ha cambiado, que tiene un corazón transformado, pero es la edad. Solo para que lo piense de esta manera, cuando tú tenías, no sé, 20 años, 25 años, podías hacer todo lo que quieras. Sí, podías, no sé, igual traspasar las leyes. Ese era tu corazón. Pero cuando vas madurando y los años te pasan, ya no es lo mismo. Sí, ya vas empezando a entender de mejor manera, vas a empezar a cuidarte. Solo para que se imaginen, cuando tú puedas tener 20 años, 25 años y estás casado, tú tienes la alternativa de decir, ¿sabes qué? Me divorcio. ¿Por qué? Porque soy joven. Puedo todavía conseguir a alguien mejor, más rico, con más dinero, con más estatus, porque soy joven. Pero cuando van pasando los años, tú estás en un matrimonio que no es agradable al Señor, no cumple la ley y tú dices, no, si me divorcio me quedo solo, porque ya vienen los años. Entonces confundimos los años con un corazón transformado. Tú no puedes basar tu buena conducta ahora con los años que tú tienes. Tú no puedes confundir esto con un corazón transformado. El corazón transformado es bastante claro. Si no hay un amor genuino por Cristo y su verdad, tú necesitas la obra del Espíritu en tu vida, en tu corazón. Tú no necesitas más años, necesitas a Cristo. Entonces no confundas los años con un corazón transformado. Alguien puede decir, no, es que en mi juventud hacía esto, pero ahora me he tranquilizado. Claro, los años te han alcanzado. Y ya no es lo mismo decir me divorcio cuando tenía 20, 25 años que me divorcio ahora que tengo 40, 50 años. Y más todavía. ¿Por qué? Porque me quedo solo. Las implicaciones son más fuertes. Conseguir a alguien de 40, 50 años va a ser difícil. Entonces me quedo con esta persona. Tenemos un mal matrimonio, pero es mejor estar acompañado que solo, ¿no? Y confundes esta idea con una obra en tu corazón, pero la realidad es que los años te han alcanzado, pero no has sido transformado. Tú necesitas una transformación en el corazón. Si tu inclinación natural es el pecado, no hay esfuerzo humano que te lleve a Dios. Te puedes comportar bien, tener una buena conducta externa, intentar ser un buen padre, una buena madre, un buen trabajador, porque los años te han alcanzado y ya no es lo mismo buscar un trabajo, porque ahora ya los años te han alcanzado. Puedes buscar y tener esta conducta externa, pero si no tienes una obra de Cristo en tu vida, entonces tú tienes un gran problema. Pero aquí viene la buena noticia. Cristo sí puede hacer una obra en ti. Él puede darte una nueva naturaleza, borrar tu pecado y transformar tu corazón. Él lo puede hacer. Porque no se trata de mejorar en actitudes, sino de recibir una nueva vida en Cristo. Solo en Él hay justicia, solo en Él hay salvación, solo en Él hay la entrada al reino de Dios. Si nosotros amamos a Cristo y tenemos una obra en Él y buscamos una obra en Él, amaremos su ley. Toda la ley, toda. Y no vamos a debatir sobre la ley, porque amamos a Cristo y vamos a cumplir su ley. La justicia que el cielo exige, la gracia de Cristo la ofrece. Nadie entra en el reino por méritos propios, pero todos los que confían en Cristo entrarán por su justicia perfecta. Así que, mis hermanos, no confíes en tu aparente obediencia, confía en Cristo, porque Él obedeció por ti.